dispuestos a enfrentar el reto hacia nuevas batallas. Está basado en el libro de Mateo, capítulo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y te damos toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que derrames una unción de tu Espíritu Santo en cada uno de los que estamos hoy congregados acá, Señor. En cada uno de los que hoy dispusimos nuestro corazón para estar aquí unidos, para alabarte y glorificarte. Señor, le pedimos que ilumine nuestra mente y abra nuestro entendimiento para disfrutar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, desde el momento en que nosotros venimos a Cristo Jesús con verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y con un corazón dispuesto, Él es fiel para recibirnos y ayudarnos a enfrentar los retos hacia nuevas batallas. Nosotros sabemos de que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. No debe de ser causa de problema que nuestro hermano se enoje con nosotros. No debe ser causa de problema que nos ofende nuestro hermano por algo que ni razón hay. No debe ser causa o motivo de sentirnos mal por cualquier cosa que nos haga la carne humana. Nos debemos de preocupar porque esos enemigos invisibles que no vemos y andan en el ambiente en forma demoníaca penetren a nuestra vida. De eso es que nosotros nos debemos de preocupar. Entonces, el Señor nos muestra a nosotros algo maravilloso y nos dice en el libro de Lucas 9:62, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, la decisión, tomar decisiones, es un reto, amados hermanos. El apóstol Pablo, encomendándole una misión a su discípulo Timoteo, le dijo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, del 1 al 4, sí, al 5. Le dijo de esta manera, el apóstol Pablo, me parece viéndolo ahí el apóstol Pablo, hablándolo con suavidad, con ternura a su discípulo Timoteo. Le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Oigan, que prediques la palabra. Él no dijo: esconde la palabra, tenla ahí guardada. Él dijo: prediques la palabra. Es un mandato. Tenemos que predicar la palabra. Sin temor, sin nervios. Que quien domina la palabra es el Espíritu Santo, no nosotros. Y por lo tanto, hermano, es un mandato.
predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como queriendo decir, vas a exhortar, pero con paciencia, usando la palabra. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Este tiempo al cual se refiere aquí es, hermanos, cuando venga la tribulación. Cuando venga la tribulación y el anticristo esté reinando aquí en esta tierra, Satanás van a buscar la palabra, los que habiten en esta tierra. La iglesia del Señor ya no va a estar aquí, hermano. Ya no va a estar. Pero los que se queden por desobedientes, dice, van a buscar la sana doctrina y no la van a encontrar, porque el mal va a estar imperando con toda su fuerza. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrán maestros que le van a hablar solo cosas a sus intereses, pero nada de la palabra. Y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Mire lo que está anunciando. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermanos, siempre reflexiono con mi vida, porque me pongo a pensar, Señor, si no te hubiera encontrado, mi vida fuera, ya estuviera tal vez muerto y en el infierno, si no hubiese conocido a Cristo Jesús. Si no hubiese conocido a la esposa que tengo, no tuviera el apoyo idóneo ministerial que ella me da. Entonces digo yo, cuánta riqueza que tengo al lado, que Dios me ha dado. ¿Y cómo voy yo a traicionar a mi Rey, a mi Señor Jesús, a mi Dios? Nunca, hermano. Prefiero que me lleve en ese momento a los cielos, pero nunca faltarle a Él. Jamás. Porque la riqueza que he encontrado en Cristo Jesús es incomparable. Es incomparable. El Señor hoy nos reta a que prediquemos su palabra, que instruyemos y que exhortemos y que redarguyemos. Esta palabra de exhortar, de predicar, de instruir, equivale del griego helechos, de la palabra griega helechos, que significa convencer, amonestar. Según el diccionario, la raíz de la palabra es prueba. Se trata de presentar una evidencia o prueba. Pablo, el apóstol Pablo, estaba, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto es bien importante que la iglesia lo sepa. Y por eso se usa mucho la traducción del griego. Siempre en el Nuevo Testamento ustedes van a escuchar del griego la interpretación es esta. Del griego la interpretación es esta. Pero cuando se van al Antiguo Testamento, allí la traducción es hebrea. Perdón, es hebrea. Y entonces dice, del hebreo la traducción tal cosa. Entonces, debemos de manejar eso, hermanos.
debemos de manejar esto. Por tanto, en el contexto de la predicación o enseñanza, se trata de convencer a una persona. Pero, ¿con qué objetivo nosotros vamos a convencer a la persona? Con el objetivo de presentarle una evidencia, hermano. No es mostrarle solo palabras. Por eso es que cuando a nosotros nos dicen, ¿y cómo tú me puedes probar de que tengo a Cristo en mi corazón? ¿Cómo podemos probar nosotros que tenemos a Cristo en el corazón? Es esta. Tomando esta palabra y grabándola en nuestra vida. Eso es tener a Cristo en el corazón. Cuando tenemos su palabra. Y entonces, ¿cuál es la evidencia aquí? ¿Cuál es la evidencia? Es la palabra. Entonces, si yo tengo la palabra, yo tengo una evidencia para mostrarle a la humanidad, al mundo, a las naciones. Y entonces, y esta evidencia, hermanos, debe de ser reflejada en nuestra vida. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Tengo un pensamiento variable? Hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. No soy de una sola línea de pensar. Si Cristo habita en mi corazón, que es esta palabra, entonces mi manera de pensar siempre va a ser una, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros enfrentamos ese reto de llevar una vida plena en Jesucristo, de predicar su palabra, de aconsejar, de redarguir, de exhortar, helechos en griego. Entonces, cuando enfrentamos ese reto, no estamos solos. Cuando usted le habla del evangelio a alguien, usted no está solo en ese momento. Cristo le acompaña siempre. Eso es lindo. Dice, cuando enfrentamos el reto, no está solo. Cuando hablas de su palabra, viene la batalla. El enemigo busca cómo provocarte. Y eso es verdad. Cuando nosotros, hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios, cuando nos metemos al terreno del enemigo, vienen problemas con las amistades, viene cualquier cosa nos viene, cualquier cosa que nos trate de desestabilizar. Pero nosotros debemos de saber también de que el Espíritu Santo está entre nosotros. Cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, en segundo lugar, en oración, en ayuno, en la alabanza, en el estudio de la palabra, muchas veces se nos vienen pensamientos a nosotros que nos quieren interrumpir eso, hermano. Entonces, en ese momento está el reto de orar a Dios. Señor, quita de mí este mal pensamiento en el nombre de Jesús. Porque el diablo de pronto le dice a uno, ¿y cómo te sentirías si estuvieras allá en el mundo? ¿Te acordás? En la empresa y estás allá con el trago haciendo esto, haciendo lo otro, en un paisaje lindo. Te reprendo, Satanás, le tenemos que decir. ¿O te acordás cuando estabas allá en la discoteca bailando la música de John Travolta? ¿Te acordás cómo te movías? En el nombre de Jesús reprendo ese mal pensamiento. ¿O te acordás aquella novia que tuviste y la esposa al lado y él viene el pensamiento? ¿Te acordás aquella novia que aquí, que allá? Lo reprendo en el nombre de Jesús. Todas esas cosas, hermano, vienen a la mente
cuando nosotros queremos buscar el rostro de Dios. Esos pensamientos y otros pensamientos nos vienen. Entonces, tenemos que romper con eso a través de la oración, reprendiendo. Cuando queremos estar en armonía con los demás. Pero no te acordás la cara que te hizo ese hermano la otra vez. ¿Para qué va a ir a saludarlo? No te acordás cómo te vio, ni te saludó. Va a ir a saludarlo. Eso le pone el enemigo en la mente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Romper ese mal pensamiento, reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Porque quien debe de reinar en nuestros pensamientos es Cristo Jesús. Y tenemos que orar y decir, Señor, en ti están mis pensamientos. Tú eres mi pensamiento. Dice segunda de Timoteo 4:17. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león como resultado de qué? De que él estuvo siempre predicando la palabra de Dios. Si nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, en oración, leyendo su palabra, dígame, ¿usted cuando va a la casa qué hace? Ah, ya fui a la iglesia, aquí pongo la Biblia y de ahí no se mueve la Biblia. Ya no se lee. Si usted viene y dice un lunes, bueno, o un martes, voy a leer la Biblia, aunque sea un párrafo, a ver qué me habla el Señor, qué me dice el Señor. Y usted la abre y comienza a leer, el Señor le va a hablar y le va a decir lo que le quiere bendecir. Bendiciones grandes aquí, hermano, hay en esta palabra. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es leer su palabra siempre. No la guarde, no, úsela en su hogar. Jeremías 20, versículo 11, nos dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mire qué versículo más bello. Mire qué versículo más bello. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Contamos con un Dios poderoso, hermano. ¿De qué tenemos que afligirnos? De nada. Nosotros no tenemos que afligir de nada. No tenemos que nosotros estar pensando, ay Señor, ¿cómo voy a hacer? Tengo muchos problemas. ¿Cómo voy a triunfar en mi vida? ¿Cómo voy a salir de este atolladero? Si tenemos un Dios que es un poderoso gigante, pero ese poderoso gigante no llega a 1000 metros. Ese poderoso gigante es infinito en su estatura. No tiene fin. Está desde aquí hasta el universo. Está por todos lados. Infinito. ¿Y de qué temeremos? Y cuando te sientes débil frente al reto de hablar de la palabra de Dios, de orar, porque hay momentos en que probablemente le ha llegado de que no le da deseo ni de orar cuando va a dormir, ni de orar. Le da deseo de no leer la Biblia, de no escuchar un canto, de no escuchar una alabanza, de no platicar de Dios. Tomemos tiempo, amados hermanos, en medio de la debilidad,
de platicar con Dios. La debilidad viene cuando nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual. La debilidad viene cuando muchas veces le hemos dado cabida a pequeñas cosas, o sea, cosas que no tienen importancia, dardos del enemigo, los que debemos saber identificar, hermanos, en el momento, reprenderlo y decir como Pablo, hermano, en el versículo 4-5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando usted le digan, hermano, ¿y usted le gustaría llevar una prédica, una reflexión? Nunca se niegue, porque el Señor va a estar con usted a su lado. Es una promesa. Es una promesa, hermano. Confiemos en las promesas de Dios. No dejemos que la debilidad nos domine, sino dejemos que sea la palabra de Dios la que nos lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Cuando la palabra de Dios dice aquí, pero sé sobrio, sobrio aquí equivale que debe de llevar su vida y las cosas que realiza con moderación. Sé sobrio, que equivale a ser moderado, con calma, con cordura, en pleno juicio. También significa ser sensato, vigilante, persona que controla y es moderado en su forma de actuar. Esas son las personas tóxicas, las que hacen lo contrario a lo correcto. ¿Ves? La persona tóxica, hermanos, le gusta embriagarse. Viven bajo la influencia del dominio del pecado. Quiere decir que están borrachos del pecado. Están borrachos del pecado. Uso esa palabra porque esa es la palabra tóxica. Pero ya nosotros, los hijos de Dios, ya no estamos en eso. Ahora los hijos de Dios vivimos una vida plena de sobriedad en Cristo. Ya no estamos borrachos del pecado. Estamos en una vida sobria en Cristo Jesús. Qué hermoso, qué lindo. El tóxico, ya dijimos cuál es el tóxico, el borracho de pecado. No piensa, no razona, está en un estupor espiritual. Hacen las cosas solo por el placer y el momento y se olvidan del mañana. Las personas que no son sobrias siempre andan en contiendas. ¿Con quién? Con su prójimo. En chisme, cosas de las cuales no edifican, al contrario, destruyen. Segunda Timoteo 2:14 nos dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Oh, wow. Y entonces dice Pablo, pero tú, en Filipenses 4:13 le dice a su pueblo, a nosotros, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, digamos entonces como el apóstol Pablo. Digamos como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Eso tenemos que decir, amados hermanos. Miren, cuando estemos en pruebas, cuando estemos en adversidad, cuando estemos, hermanos, en situaciones bien difíciles, hermanos, digamos como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el 8, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy nos hemos llenado de esta palabra, amados hermanos. Hoy hemos logrado encontrar un tesoro. Ese tesoro que solamente se puede hallar en su palabra. Solo en esto, hermano. Y si ese tesoro lo ponemos aquí, lo grabamos aquí, vamos a ser felices. Vamos a ser felices. ¿Quiere usted llevar una vida frustrada, en derrota? Olvídese de esta palabra entonces. Pero quiere llevar una vida victoriosa y de felicidad, aprópiese de esta palabra y grábela en su vida. Y entonces usted podrá decir con todo gozo y con toda alegría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no deja nada por fuera, todo. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos, y vamos a cantar nuestra doxología y nuestro texto bíblico final. Señor, te damos las gracias por este hermoso momento que nos diste. A este grupo de hermanos hermosos que estuvo con nosotros hoy, escuchando tu palabra. Bendícelos, Padre, llénale de tu gloria y que puedan tener una semana de victoria en su vida. Bendice sus generaciones, sus hijos, bendice sus trabajos. A los hermanos que estuvieron en Zoom, bendice a nuestros hermanos por Zoom también, que con amor estuvieron escuchando tu palabra también. Bendice también, Señor, a los hermanos que no pudieron estar ni en Zoom ni aquí presente en tu templo. Guárdalos y cuídalos, que son parte de esta familia también, Señor. Los esperamos ver el próximo domingo, alegres y con gozo, en victoria. Y hoy declaramos victoria este día y todo el resto de nuestros días declaramos victoria. Señor, gracias por tu inmenso amor. Bendícenos y quédese entre nosotros. Todas nuestras enfermedades también se las ponemos a sus pies para que usted nos sane de toda dolencia, de todo dolor, Señor, que tengamos en nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.